Este es el capítulo 4 de la teoría de Todorov, ya llevamos un buen camino recorrido, así que prepárate porque este video es pequeño pero denso. Si tienes alguna duda de lo que va de esta guía, puedes dejármela en los comentarios. Ya se habló de dudar ante lo sobrenatural y se dieron dos posibilidades, lo extraño y lo maravilloso, pero también existe otra forma de dudar, la cual recae en el lector. Se trata de la duda ante el texto mismo, y para esto existen dos problemas que impiden que lo fantástico se presente, lo poético y lo alegórico. Todorov de hecho ya había mencionado que el lector debe de rechazar estas dos opciones para que el texto pueda ser fantástico. Es una de sus tres condiciones fundamentales para que este género pueda desarrollarse. Empecemos con lo poético y la ficción. La ficción es todo texto literario, ninguno es la realidad, aunque una parte, solo una parte pueda representar dicha realidad extratextual. Por eso se habla de personajes, de acciones y de atmósferas, aunque esto, como repito, son siempre acontecimientos ficcionales. Por otro lado, la poesía se centra más en lo verbal, en el metro, la rima, el ritmo y en las figuras retóricas. No representa el mundo real, sino que se queda en el aspecto verbal. Aunque hay que señalar que estas sentencias no son absolutas, hay poesía que representa y ficciones que se valen con más intensidad en el ámbito del lenguaje. Pero si se habla de manera general, se puede decir que la ficción representa imágenes y la poesía no, sino que es verbal. Por ello, la poesía no es ficción, pues no describe el mundo evocado, pero lo fantástico sí. Por eso no existe la poesía fantástica. Lo fantástico es ficción. En conclusión, lo fantástico es un discurso ficcional, con una parte que representa el mundo extratextual, y lo poético es un discurso con el lenguaje figurado. Y bien, aquí hay otro gran foco rojo. Todorov generaliza demasiado al decir que lo poético no puede ser fantástico, pero Ana María Barrenechea, años después, se encargará de refutar esto totalmente. Pero bueno, eso es tema para otro video. Ahora vamos con lo alegórico y el sentido literal. Para esto, Todorov ofrece primero 4 definiciones de lo alegórico. Número 1, según Angus Fletcher en su libro Allegory, la alegoría, dicho en términos sencillos, expresa una cosa y significa otra. Número 2, la alegoría es una proposición de doble sentido, pero cuyo sentido propio o literal se ha borrado por completo. Número 3, según Quintiliano, una metáfora continua se desarrolla en la alegoría. Y número 4, según el francés Fontanier, la alegoría consiste en una proposición de doble sentido, de sentido literal y sentido espiritual al mismo tiempo. Como se observa, todas las acepciones de la alegoría remiten a dos sentidos, ya sea que el primero, el literal, se pierda ante lo segundo, el alegórico, o que ambos subsisten. En cualquier caso, se trata de expresar con un concepto específico algo que no es propio de ese concepto y que remite a otro concepto o a otra idea. Y por esta razón, lo fantástico no puede ser alegórico, pues el discurso fantástico no remite a dos conceptos, sino que es una narrativa que se debe de leer de manera literal. Y para dejar más claro esto, Todorov da 4 tipos de alegorías reflejadas en la literatura. Número 1, la alegoría evidente. Es aquella que se deja clara de manera explícita en el texto. Esto sucede en las fábulas o en los cuentos de hadas, en donde los hechos sobrenaturales no solo no tienen una vacilación, sino que existe un doble discurso. Esto queda reforzado por una enseñanza o moraleja que se presenta al final de la narración. Es decir, los hechos narrados sirven como un primer concepto literal para dar cabida a otro, el alegórico. Además, el lector se sumerge en estos textos con plena conciencia de su función alegórica. Número 2. Alegoría indirecta. Esta se encuentra en textos en donde, aunque no es tan evidente la alegoría, se presenta de manera indirecta y finalmente clara. Por ejemplo, en la historia de El hombre del cerebro de oro, en donde efectivamente el cerebro de un hombre es de oro y poco a poco este hombre va cambiando su oro por comida para subsistir, lo cual podría parecer un modo más literal, pero finalmente se hace la comparación de la riqueza del oro con la inteligencia y cómo este hombre, como muchos, deben vender su oro, o sea, su inteligencia, a cambio de comida. Se refiere a la dinámica de un trabajo monótono que limita las mentes brillantes. En este ejemplo, aunque en un principio cabe una lectura aparentemente literal, termina por decantarse por lo alegórico. Número 3. La alegoría vacilante. En este tipo de alegoría se presenta un tipo de vacilación ante el texto. El lector duda sobre si debe de leer el texto de manera literal o de forma alegórica.
Tal es el caso de William Wilson de Edgar Allan Poe, en donde se muestra a un doble del protagonista, lo cual es un hecho sobrenatural, pero no hay suficientes pruebas para asegurar que todas las coincidencias remitan a un doble tal cual, pues también cabe la posibilidad de que ese doble represente una parte de la personalidad del protagonista, es decir, una interpretación alegórica del texto. En este tipo de alegorías no se llega a una conclusión definitiva, sino que hay una ambigüedad en el lector. Y número 4, la alegoría ilusoria. Se refiere a una ausencia de alegoría o ya en un extremo a lo absurdo. En este caso, el ejemplo es el cuento de Gogol La nariz, el cual narra la historia de una nariz que se desprende de su dueño y cobra vida propia, y se narran sus aventuras hasta que regresa a su lugar de origen. Esta historia, para empezar, ni siquiera cumple con la primera condición de Todorov, la cual es que los personajes y el lector sientan una vacilación ante lo sobrenatural, pues nadie dentro del texto se inquieta porque la nariz tenga una vida propia, y más aún, el sentido alegórico que puede atribuirse carece de pruebas textuales que indiquen que este texto mantiene un doble sentido, por lo que esto cae en lo absurdo y en el sinsentido, que es otro campo de la literatura. Es importante mencionar que la alegoría debe de ser explícita en el discurso, ya que toda la literatura puede interpretarse en diferentes sentidos, y no por ello toda la literatura es alegórica. La alegoría es un recurso narrativo y es explícita, lo demás es interpretación. Después de este asunto de lo poético y lo alegórico, aún nos queda por tratar 3 conceptos más: el enunciado, la enunciación y el aspecto sintáctico, pero eso será en el siguiente video. Así que suscríbete, dale like y comenta tus dudas. Transgresio y yo te veremos en el siguiente video.